como ya les habíamos adelantado, hoy es lunes de mesa de análisis y para hablar de las fake news y sus efectos que probablemente puedan tener en el proceso electoral, me da muchísimo gusto presentar en esta mañana a dos especialistas, a Sergio Octavio Contreras, él es doctor en ciencia política. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, un gusto saludarlos, gracias. Y también Arturo González, especialista y maestro en marketing político. Así es, pues bienvenidos a este debate que es súper interesante, hablar de las fake news. Y más, ¿sabes por qué? Porque es un tema que va a venir ahora con el ambiente electoral. Por supuesto, y que ya hemos visto a nivel internacional, ¿no? Que se ha debatido mucho al respecto. Pues, si les parece, partiríamos de qué son las fake news. Bueno, las fake news, digamos que es información, son contenidos simbólicos que aparecen en distintos espacios públicos, que podrían ser, por ejemplo, medios de comunicación o bien en estas redes sociodigitales a través de Internet, pero que tienen algunas características. Una de ellas es que aparecen estructurados como si se tratara de información noticiosa, es decir, tiene una estructura, una redacción parecida a una noticia. Además, la mayoría de estos contenidos simbólicos incluyen también imágenes, pero aquí lo interesante es que estas imágenes muchas veces, digamos, son falsificadas o son montajes, ¿no? Entonces, la tercera característica es que se publican en medios que parecen medios de comunicación entre comillas formales. Es decir, hay dirección electrónica que se parece o se asemeja a la dirección de un medio formal. Entonces, esto digamos que intenta engañar a las audiencias como si se tratara de información que proviene de un medio verificado. Que incluso los logotipos hasta parecieran muy parecidos, ¿verdad?, a medios de comunicación establecidos. Sí, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, digamos que este fenómeno ha alcanzado ahora las redes sociodigitales como Facebook. Y, por ejemplo, nosotros podemos consumir o ver en esta red social una fanpage que se llama Página 24, en relación al periódico local impreso, Página 24, pero que no corresponde. Lo mismo está, digamos, una página que nosotros ya detectamos, que se llama Bajo Reserva El Universal, que hace referencia al espacio de opinión del periódico El Universal que se produce en la Ciudad de México, pero que en realidad en Zacatecas es un sitio falso. Y lo más grave de esto es que mucha gente cree que eso proviene de un medio formal y lo comparte en sus propias redes. Arturo, ¿qué tan importante es saber detectar esto y cómo afecta en términos reales en procesos sociales como el que vamos a vivir, que es una elección? Bueno, pues hay que decir que primero hay una inmersión en distintos conceptos de mercadotecnia, que eso también se traslada al tema social. Vivimos una tendencia de storytelling muy ligada al año 2000, luego nos fuimos al inbound marketing, que es toda la generación de contenidos, y luego ahora estamos atravesando una brecha en donde estamos hablando de la publicidad nativa. A lo que quiero llegar es que la publicidad nativa son contenidos que generan tanto empresas, partidos, instituciones, para llegar de forma más amable a las audiencias. ¿Por qué? Pues porque también había una saturación, una infoxicación, y entonces encontraron este camino un tanto más amable, más desenfadado, y entonces han entablado una conversación más horizontal con las audiencias. Sin embargo, esta forma tan diferente y tan horizontal de comunicarse, pues a lo que ha llevado es que haya mucha proliferación de información apócrifa. ¿Cómo perjudica? Pues perjudica en que la verificación del contenido, más en las redes sociales, porque también hay contenido en los medios tradicionales que también es falso. Y esto se da porque no hay investigación, hay un proceso de revisión y bueno, pues tenemos como fuente precisamente un medio que no está verificado. Entonces afectan primero que nada con la credibilidad de las instituciones, de los medios, de las empresas y también de las figuras públicas. Todas ellas pueden correr peligro inmersos en el tema de las fake news. ¿Realmente se puede cambiar el rumbo de una elección con este tipo de noticias falsas? Por supuesto, no son temas decisorios, es decir, los factores en la política son muchos, no solamente es el tema de la información, pero claro que pueden sesgar, pueden encaminar el tema, porque le estamos dando perfiles, atributos, le estamos dando información que a lo mejor el electorado puede tener para sembrar dudas, miedos, a lo mejor para confirmar algunas posiciones, y entonces esto también puede ser un aliciente para el voto del ciudadano. ¿Cómo identificar las fake news? Bueno, aquí hay que señalar varias cosas. Número uno, una noticia falsa, digamos que está construida con la intención de engañar.
Eso es muy diferente a que alguien publique información de dudosa procedencia, pero que no está fabricada con la intención de engañar, sino que es un rumor o un chisme. Aunque los rumores y chismes que se circulan en los espacios públicos y mediáticos, en el fondo son mentiras, en tanto no se confirmen. Pero digamos que las noticias falsas tienen dos características. Número uno, hay noticias falsas que son creadas con la finalidad de burlarse de alguien o de alguna institución o bien de un personaje público. Este tipo de noticias son jocosas, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo del portal El Deforma, que tiene esta sátira, ¿no? de construir noticias, pero que les advierte a las personas que visitan este sitio que se trata de una broma, ¿no? O sea, que no es algo real. Pero hay otro tipo de información, como esta de la que estamos hablando, la fake news, que digamos que esa sí está construida intencionalmente para engañar a las personas y principalmente lo que las personas piensan. Ahora, este segundo tipo de noticias se ha vuelto popular, sobre todo desde finales del año 2016, con esta elección norteamericana de Donald Trump y de Hillary Clinton, donde Trump tomó esa bandera y dijo: todo lo que publiquen en mi contra es fake news. Y le comenzó a llamar así, aunque no todo era en realidad fake news, ¿no? Él también mentía en ese sentido. Pero entonces las fake news, digamos que han emergido, se han vuelto populares, principalmente en los procesos políticos o electorales, y el contenido de este tipo de información, en el fondo, es politizado. Acaba de mencionar algo muy importante, se han vuelto populares. ¿Por qué las fake news son tan populares? ¿Por qué nos llaman tanto la atención? Has dado en el clavo, porque fíjate que comenta la BBC que son rentables. Entonces, hablar de noticias falsas es también hablar de dineros e intereses que se están moviendo detrás de ellas. No solamente a través de establecerse medios que son de este corte, porque hay establecidos como tal, sino porque también hay demanda de esta información, hay demanda de la generación de estos contenidos y, por tanto, como bien lo decía Sergio, pues en la pasada elección de Donald Trump fue donde se manifestó todavía de forma más severa. Hay noticias como la de un candidato republicano que dice: después de una fiesta de ayahuasca encontré la nueva visión del partido, ¿no? Una noticia totalmente falsa que dio vuelta al mundo. Otras noticias similares en el tema de la constitución de uniones o frentes, en donde pues se habla como de que ya todos estamos de acuerdo, aunque no es así. Y como esta, también se tocan muchos temas de sexualidad, de corrupción. Entonces, ¿por qué son importantes? Diría un mismo ensayista norteamericano, pues porque las noticias falsas vuelan, mientras que la verdad siempre cojea, ¿no? Entonces Jonathan Sweet, que es un ensayista norteamericano, siempre tiene claro que la falsedad tiene como ese morbo, como ese interés, al fin de cuentas, de descubrir si es verdad o no. Una pregunta para ambos. ¿Se puede decir entonces que es parte del morbo de la gente, de que queremos ver ese tipo de noticias? Bueno, yo más bien creo que hay varias formas de intentar explicar esto. Yo más bien me ubico algo que Jean-François Ravel utiliza para tratar de definir la sociedad contemporánea. Y es decir, que las sociedades actuales son sociedades abiertas, en el sentido de que tenemos una gran cantidad de canales de información que hace 30 o 50 años no existían. Es decir, hay medios de comunicación, están las televisoras, hay estaciones de radio, está todo internet, páginas web, redes sociales. O sea, somos una sociedad hiperconectada, hipercomunicada. Pero la característica de esta sociedad hiperconectada es que da pie precisamente a la falsificación de la verdad. Entonces, debido a que todas las personas que estamos conectados y los que tienen, por ejemplo, acceso a Internet, tienen la posibilidad de crear desde sus propios espacios, digamos, una cierta narrativa o una construcción de hechos, informativos o no, pues entonces cada individuo o usuario de los nuevos medios es capaz de fabricar una mentira. Entonces digamos que ese es el primer problema que lleva a lo que mencionaban al principio, la profusión. O sea, una exuberancia de información donde hay tantos datos que yo ya no sé cuál sea la verdad. Ahora, la segunda explicación es en el sentido de la crisis que existe, digamos, en la humanidad. Y las personas, digamos, que prefieren ahora consumir noticias positivas, aun cuando sean falsas, que intentar comprender una realidad que sea verdadera, pero que en el fondo es dolorosa. Pues fíjate que de la mano de este punto hay un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid que dice que esta época, en particular la que estamos viviendo, está llena de fatalismo,
de humillación, de falta de cosas que nos sorprendan. Entonces, un mecanismo para como pellizcarnos y decir seguimos vivos, seguimos estando aquí vigentes como humanidad, pues es la fabricación de este tipo de teatralidad, de este tipo de teatro de lo absurdo, de decir, bueno, pues el hombre a lo mejor está por un camino un tanto incierto, y luego salen a la luz estas obras maestras, porque al fin de cuentas tienen mucha estrategia detrás, hay pensamiento, hay una fabricación, no surgen así solamente. Bueno, algunas son obra de la casualidad, también hay que decirlo, pero sí hay detrás una maquinaria operando, y esto nos habla de que lo hacemos más para sentirnos vivos también. Has dado en un punto que quiero tomar en este momento. Justamente, bueno, ustedes lo saben, todos lo sabemos porque manejamos una página de Facebook de manera personal, pero no es lo mismo si lo manejas para algún espacio informativo o para alguna empresa, se manejan de maneras diferentes. Como tú lo acabas de comentar, hay estrategias en específico en redes sociales precisamente para posicionar alguna parte de tu marca que tú estés promocionando en redes sociales. Y se habla también, sobre todo ahora en la elección en Estados Unidos, que se ha hablado mucho de la intervención de Rusia y de las fake news, de intereses. ¿Hay empresas detrás de la creación de fake news? ¿Hay organizaciones como tal? Bueno, claro, o sea, debe de haber organizaciones. Bueno, en el caso de las elecciones norteamericanas hubo gobiernos, el gobierno ruso, ha habido instituciones policíacas, o sea, de vigilancia, empresas de tecnología e incluso usuarios que simplemente lo hacen, digamos, por diversión. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos en el 2016 a más de 480 troles en Norteamérica, y les preguntan que por qué, porque el troll es un perfil falso, que al final lo que difunde ahí son comentarios falsos, ¿no? Entonces le preguntan que por qué hacían esa actividad, ¿no? O sea, ¿por qué troleaban a la gente? Y en el fondo dijeron que era por diversión. O sea, ahí ni siquiera era un motivo económico, ¿no? Pero digamos que puede haber distintos intereses que muevan este tipo de actividades. Una puede ser política, como bien se señala, o bien otra económica. Se ha descubierto, por ejemplo, que en las elecciones norteamericanas, en Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita, un par de ingenieros crearon una página falsa de noticias y con ella distribuyeron más de 700,000 mensajes en las elecciones norteamericanas. ¿Qué es lo que lograron ellos? Más visibilidad como su página informativa, más clics, que les llevó a un ingreso de publicidad que ellos no creían. Entonces, digamos que pueden ser distintos los motivos, pero en el fondo lo grave de esto es que este tipo de noticias lo que pretende es engañar o embaucar a las personas que confían en esta información. Pues la complicación de esto es que en algunos países inicia la brecha de la legislación, que platicábamos previo a entrar Sergio y yo, y en México pues estamos todavía muy inciertos en cómo legislarlo, en cómo sancionarlo, porque pues es un tema que ahora, ya lo platicábamos también, se vuelve un asunto de Estado, un asunto público, porque puede tener afectaciones a instituciones, puede tener afectaciones a la trayectoria de un empresario, de una empresa o de un negocio. Entonces, sí está muy suelto. Hay avances en el tema del ciberespacio en México. ¿Para qué? Pues para cosas que también son de conveniencia, por ejemplo, bancaria, a lo mejor para temas de identidad, pero pues hasta ahí se queda. Sí es importante que hubiera una revisión. Han habido algunos intentos en los estados, por ejemplo, en Sonora hubo uno pues para la difamación a través de memes, que es una situación, porque pues también afecta a un particular, pero fuera de eso, pues se han bajado, porque la misma sociedad también se encarga de desdeñar o a lo mejor de criticar este tipo de intervenciones. También la postura en la que se hizo desde Sonora, pues fue pues muy memificada. Claro. Imagínate que una diputada lo propone y a través de su misma propuesta, ella cayó solita, ¿no? Y puede ser también que luego la realidad nos rebasa, ¿no? A veces podemos pensar que vemos un titular que podría ser falso y realmente pues sí sucedió. ¿Cómo es? Precisamente, sí, es que ahora estamos bajo el filtro de cómo decidir, era la pregunta central, cómo saber que una falsa noticia lo es. Pues es que nos toca generar pensamiento más crítico, irnos hacia atrás, hacer estos saltos y revisiones y checar si esta nota, por ejemplo, está en otros medios, en cuáles está, bajo qué aristas o bajo qué columnas está llevando a cabo. ¿Para qué? Pues para que nosotros veamos y verifiquemos si la nota es verdadera. Pues muchísimas gracias por haber venido. Desafortunadamente el tiempo es corto. A manera de conclusión, ¿alguna intervención? Bueno, lo que se podría señalar es que si bien este fenómeno de las fake news es un fenómeno global,
que ha funcionado y ha sido visible en otros países. Y bueno, en México tiene, digamos, poco más de un año que es más visible, sobre todo a raíz de los problemas que hubo de las protestas de finales del 2006. Pero lo que quisiera señalar es que en el caso de Zacatecas también ya hay fabricación de noticias falsas. Y sobre todo estas se dan en Facebook. O sea, aquí es un poco distinto, ¿no? Y lo que vemos es páginas de internet, como por ejemplo la Acrópolis o el Señor Oscuro, ¿no? Que son páginas que difunden noticias falsas, difunden rumores, chismes, calumnias, linchan virtualmente a las personas y mucha gente comparte esa información sin que en realidad sepamos si la realidad ocurrió así. Pues solamente decirles a las personas que es una herramienta que también se puede revertir, es decir, tal vez podamos usarla deliberadamente en alguna estrategia política, en algún candidato en particular, pero esto mismo puede ser nuestra propia aniquilación, es decir, que hay que tener reservas y cuidado, no las utilice así nada más. Son camaleónicas, son amigables hacia los receptores, como bien lo decía Sergio, son jocosas, por eso es que la gente entra mucho en enlace con ellas, porque el humor es una de las características más fundamentales para hacer publicidad e información en México. Pues muchísimas gracias por su participación, por haber aceptado la invitación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión a esta mesa de análisis. Sin duda alguna, un tema interesante que nos seguirá dando de qué hablar en el futuro, precisamente por esta elección 2017-2018, y con gusto pues volveremos a abrir las puertas para que más adelante nos visiten y seguir analizando este tema. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos directamente con la información nacional. Terremoto de 7 grados en la escala de Richter. Nunca se ha vivido una situación así. Elementos de seguridad pública, de la Marina, Ejército Mexicano, rescatistas. Se nos parte realmente el corazón.